Estamos en la serie que hemos llamado Enfrentando el Conflicto y el mensaje de hoy le he llamado Navegando el Conflicto. Si no han visto el primer mensaje, los animamos a que entren a la página web miiglesia.es y ahí está el primer mensaje donde hablo de las oportunidades del conflicto. Yo quiero iniciar con una historia, una situación que sucedió en el año 2017 en septiembre, cuando el huracán Irma azotó las islas del Caribe. Mi esposa y yo, junto con mi familia, vivimos en Miami por 8 años, así que esto era una cuestión de todos los años rogando de que no viniera ningún huracán. Pero en el 2017, este huracán se convirtió en el tercer huracán más fuerte en la historia en tocar tierra, categoría 5, que dejó una increíble destrucción a su paso. Pero justo antes que el huracán golpeara a Puerto Rico, ¿cuánta gente de Puerto Rico hoy acá? Bueno, es un aplauso a los de Puerto Rico, muy bien. Que han sido azotados muchas veces. Mi esposa y yo vivimos en Puerto Rico por un año y vivimos la experiencia y tenemos un corazón por Puerto Rico. Así que antes de que este huracán azotara y golpeara la isla de Puerto Rico, el vuelo 431 de Delta era el último en salir de San Juan, camino a Nueva York, antes de cerrar el aeropuerto. El Boeing 737-900, con 173 pasajeros ansiosos de escapar el huracán, esperaba la luz verde para despegar. Imagínense ustedes en ese avión, es el último que va a salir. Y ustedes saben que viene huracán categoría 5, no deja nada en su lugar, arrasa con todo. Entonces todo el mundo ahí esperando, y Delta tenía un plan muy bien pensado para lograr llevar a su destino a todos estos pasajeros sanos y salvos. Todo estaba fríamente calculado. Los oficiales de vuelo estaban preparados y listos. Los oficiales de la Administración de Transporte de Estados Unidos, los expertos en el Centro de Meteorología y los controladores de vuelo estaban preparados para que este fuera un vuelo exitoso. El cuidadoso plan incluía despegar en el momento perfecto cuando las bandas del huracán crearan una ventana para que el avión pudiera despegar y volar entre las bandas externas del huracán. Todo dependía de que el avión pudiera despegar en el momento preciso. Cualquier falla técnica o demora haría imposible el despegue a tiempo. Los pilotos debían usar la máxima potencia de los motores para despegar lo más rápido posible. Obviamente esto generaría mucho estrés sobre los motores, gastaría más gasolina, haría más ruido que un despegue normal, pero era lo necesario. Una vez lograron despegar, debían depender de los radares y de la información del Centro de Meteorología para evitar con precisión las zonas de los fuertes vientos de este huracán categoría 5. Evitar las acumulaciones de las densas lluvias que son un gran peligro en estas circunstancias. Los primeros 15 minutos de vuelo fueron de tensión para los pasajeros por el constante movimiento del avión. Imaginen ustedes sabiendo que están en medio de un huracán categoría 5, el avión meciéndose para un lado y para el otro, temblando en medio de los aires, en medio de la fuerte lluvia y un poco de oscuridad por las densas nubes. Sin embargo, los pilotos lograron posicionar el avión perfectamente para navegar en medio de esas bandas externas del huracán, lográndose elevar lo suficiente para escapar el huracán destructor. 3 horas después, el avión aterrizó exitosamente en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York. Ahora, permítanme traer esta historia a la enseñanza de hoy, porque esta es una ilustración de nuestras relaciones. Esas relaciones interpersonales, las relaciones matrimoniales, familiares, amistades. A veces se desatan conflictos tormentosos. A veces se desatan conflictos como huracanes categoría 5 que amenazan con destruir el matrimonio, amenazan con destruir las relaciones, amenazan con destruir la familia y aún amenazan con destruir la iglesia. Sin embargo, en medio de estas dificultades
hay una manera de navegar el conflicto para salir adelante y evitar la destrucción y llegar a la meta en paz. Así como los pilotos vieron la oportunidad en medio de la tormenta, una perspectiva bíblica de los conflictos nos ayudará a crecer y a salir adelante. Y la idea principal que quiero compartir con ustedes hoy es: la edificación o destrucción de mis relaciones depende de cómo navego el conflicto. O sea que a la final depende de nosotros en gran medida. Ahora tú escuchas todo esto y te preguntas, bueno, pero ¿cómo puedo salir del conflicto? Pastor, es que tú no sabes en el conflicto en el que yo me encuentro. Tú no tienes ni idea las situaciones tan difíciles que yo estoy enfrentando. ¿Cómo podemos navegar las tormentas, los huracanes que vienen a azotar nuestros matrimonios, nuestras relaciones familiares, nuestras amistades y aún nuestra iglesia? ¿Cómo puedo navegar mi vida en medio de ese huracán del conflicto? Esto es lo que vamos a responder hoy a la luz de Mateo capítulo 18. Vamos a estudiar versículo a versículo a partir del versículo 15 hasta el 20 y hoy les voy a dar 5 pasos que nos ayudarán a salir victoriosos de los conflictos. Muy bien, para los que están tomando nota, paso número 1, hablar directamente. Esa es la palabra que debemos completar en nuestras notas. Directamente, hablar directamente con la persona involucrada. Esto es clave, no con cualquier persona. No es que le voy a ir a contar a mi mejor amiga, a mi mejor amigo lo que me está pasando, pero no abordo a la persona involucrada. No, tenemos que ir a la persona involucrada. Miren lo que dice Mateo 18, versículo 15. Esas son palabras de Jesús mismo, o sea, es Jesús hablando. Dice, si tu hermano peca, puede ser tu hermano en tu familia, puede ser tu vecino, puede ser tu amigo, puede ser alguien en la iglesia. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Pero a veces como que leemos, si tu hermano peca, ve y cuéntale a los demás. Ve y exprésales cómo me siento a otros. No. La Biblia dice, si tu hermano peca, si hay algo que hizo mal tu hermano, debes ir a él. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Y nadie más se enteró. En las consejerías prematrimoniales que damos con mi esposa, una de las cosas que les animamos a las parejas, a las que aconsejamos, es que sus problemas los deben manejar ellos mismos y no ir a contarle a sus padres. Y ya si necesitan ayuda, buscar personas espiritualmente maduras que no sean sus padres. Imagínense la hija viniendo a mamá. Ay, es que Gustavo Adolfo me hizo esto. Luego se contentan y la mamá de la niña queda con esa espinita. Entonces viene la Navidad, yo no quiero que Gustavo Adolfo venga, porque me le hizo esto a la niña. Y lo que pasa es que no sabemos cómo es la niña en la casa también, ¿no? Entonces si Gustavo Adolfo le dice a su papá o a su mamá, entonces se generan los conflictos más grandes. Siempre debemos lavar la ropa sucia, ¿en dónde? En casa, ¿cierto? Entonces debemos trabajarlo nosotros mismos. Entonces este pasaje de Mateo 18 nos da una ruta para navegar el conflicto de manera exitosa. La semana pasada hablamos de las oportunidades que nos brinda el conflicto y hablamos que todos vamos a tener conflictos. Es inevitable. Básicamente lo que el Señor Jesús nos está diciendo es que si alguien nos ofende de alguna manera, si algo me molesta de alguien, debo ir a esa persona directamente. Hay algunas culturas que lo hacen mejor que otras. Desafortunadamente los latinos no somos los expertos en ir directamente a la persona. Nuestra cultura sufre por lo que se conoce como el chisme. Somos chismositos por naturaleza. Entonces como que nos gusta ir a contarle a otros, pero no abordar el problema directamente. Hay otras culturas, la americana es más directa. Oye, te quedó horrible eso que hiciste. ¿Cómo me pudo decir eso ese gringo? ¿Horrible? No, ¿qué le pasa? Entonces depende de las culturas, pero vamos a tener nosotros una cultura bíblica. No importa de dónde seas, no importa cómo se manejaba en tu pueblo, en tu ciudad, en tu país.
No importa cómo lo manejaban en la familia, no importa, tu mamá, es que mi mamá toda la vida me dijo, eso es mejor evitar el problema, no diga nada, pero después estalla uno. Bien, voy a compartir con ustedes una herramienta y quiero dar el crédito de dónde la saqué. Esta es una adaptación de una herramienta que aparece en el libro El Pacificador de Ken Sande, y yo la adapté para este mensaje. Entonces, les voy a mostrar las dos tendencias hacia donde nos resbalamos. Esto se le conoce en ese libro como la loma resbaladiza, porque cada vez que hay un conflicto tenemos la tendencia a resbalarnos para un lado o para el otro. Les compartimos a ustedes la gráfica, así que la tienen completa allí junto con el boletín. Resulta que hay dos tendencias de respuesta al conflicto. Una son las respuestas de escape. Y hay personas que tienen esa tendencia, y es que, por lo general, cuando hay un conflicto, escapan. Esa es su naturaleza, esa es su tendencia natural. Sin embargo, estas respuestas no solucionan absolutamente nada. Las respuestas de escape incluyen la evasión. Cuando nos negamos a hablar, cuando nos negamos a dar la cara, cuando nos negamos a confrontar la situación, cuando nos negamos a aceptar la realidad, cuando nos negamos a considerar de que debemos trabajar en esto. A veces pensamos que el no trabajarlo y que la cosa quede ahí como que automáticamente se va a solucionar, pero la realidad es que el problema o el conflicto no se soluciona solo. El problema o el conflicto se soluciona trabajándolo, enfrentándolo, dialogándolo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la gente evade. Se llega tarde a la casa para no tener que hablar del conflicto. O se acuesta temprano porque sabe que la otra persona, su pareja, va a llegar a tal hora. Entonces se acuesta antes para no tener que hablar. No invitamos al familiar a la reunión para no tener que enfrentar la situación. A veces simplemente no hablo y digo, me voy de la iglesia. Pero nunca se abordó el problema. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Va a pasar como cuando una persona se divorcia y no trabaja en sus problemas. A veces no hay de otra y todo lleva al divorcio. Pero desde que hayamos trabajado nosotros en nuestros corazones, lo que pasa es que la persona entonces se lleva todos sus pecados al siguiente matrimonio. Y por eso la probabilidad de éxito de un segundo matrimonio disminuye dramáticamente, en un tercer matrimonio aún más. Llegando a un segundo matrimonio, un 70% de probabilidad de falla. Un tercer matrimonio, un 90% de probabilidad de falla. ¿Por qué? Porque pensamos que el problema es la otra persona, pero el problema es mío porque yo no manejo el conflicto de una manera correcta. Entonces el huracán me absorbe y destruye mi vida. Entonces, en las respuestas de escape, el extremo obviamente es el suicidio. La gente que no quiere abordar el problema y su respuesta más extrema de escape es suicidarse. Por el otro lado, tenemos una segunda manera cómo reaccionar al conflicto, y estas son las respuestas de ataque. Algunas personas tienden más a evadir o a escapar, y otras tenemos la tendencia más agresiva de agredir. Ahora, la agresión surge de diversas maneras. Hay agresión física, que es la obvia, es el uso de la fuerza física para dañar o herir a otra persona. Y es la manera de agresión más común. Lanzarle objetos a la otra persona, golpearle, empujarle, sacudirle, encerrar a una persona, impedirle el paso. Eso es agresión y abuso físico. Si tú estás experimentando esto, busca ayuda. Dios no te ha llamado a que tengas que someterte a abuso físico. Busca ayuda. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de la rendición de cuentas. Ve a las autoridades competentes. También está la agresión psicológica o emocional. Cualquier acto que busca dañar la autoestima de la otra persona, la estabilidad emocional de la otra persona o la percepción de la realidad de la otra persona. Es una agresión invisible, pero que causa profundo dolor. Por ejemplo, humillar a la persona, burlarse de alguien, avergonzarlo en público o en privado,
o la intimidación. Amenazar con hacerle daño a la persona, amenazar con hacerle daño a sus seres queridos. Controlar también es otro ejemplo de la agresión psicológica o emocional. Mandarle cómo se debe vestir, cómo debe hablar, prohibirle ver a sus amigos o familiares, estamos hablando entre adultos, no con los niños, de cómo los estamos criando. Manipular, hacer que la persona dude de su propia memoria o cordura. Manipular las circunstancias, manipular para que la gente haga lo que yo quiero hacer. Ahí la agresión verbal también, uso de las palabras para herir, ofender, humillar, controlar. Incluye poner apodos ofensivos, insultar destructivamente de forma constante, hacer comentarios sarcásticos, hirientes, con la intención de menospreciar. También está la agresión económica o financiera, y es cuando se utiliza el dinero para dañar a otra persona o manipularla, amenazarla con que no te voy a dar, no te voy a proveer, te voy a quitar el dinero, te voy a prohibir trabajar, no te voy a dar lo que necesitas si no haces lo que yo quiera. Todo esto son agresiones. Y no deben estar presentes en ningún hogar de aquellos que profesamos ser cristianos. Agresión social o relacional es el acto de dañar la reputación o las relaciones sociales de una persona. Es muy común en entornos escolares, entornos laborales, entornos eclesiales, por ejemplo, esparcir rumores. Hablarle a otros de lo que me ofendió de una persona sin yo ir directamente a la persona. Excluir a alguien de algún grupo o propósito o manipular a sus amigos para que se alejen. En resumen, cualquier acción realizada con la intención de causar daño a una persona es agresión, ya sea física, emocional, relacional o su autonomía. Y la forma más extrema de agresión es el homicidio. Entonces tenemos dos extremos aquí. Si decidimos manejar el conflicto evadiendo, nunca se va a solucionar. Y si decidimos manejar el conflicto atacando, tampoco se va a solucionar, y lo que se va a generar es una adición al conflicto. Pensemos por un momento, ¿cuál es nuestra tendencia natural? Mi personalidad es más de ataque. Entonces en mi vida me ha tocado trabajar para no atacar. Es mi naturaleza. La pregunta es para ustedes, ¿cuál es esa tendencia natural? Escape, no hablo, me callo, doy el tratamiento del silencio o doy el grito. ¿Cuál es esa tendencia? Es importante entender para poder entonces trabajar en ella. Muy bien, ni el escape ni la agresión nos llevan a solucionar el conflicto, solo lo aplazan o lo empeoran. Pero cuando alguien peca contra nosotros, cuando alguien hace algo que nos molesta o nos ofende, podemos hacer algo antes de ir a hablar con la persona. Y es pasar por alto la ofensa. Miren lo que dice Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor. O sea, si somos cuerdos y los que decimos ser cristianos tenemos la asistencia del Espíritu de Dios habitando permanentemente en nosotros, y uno de los frutos del Espíritu es la templanza o el dominio propio, en donde ahora tenemos la capacidad de dominar nuestras pasiones, ya sea de la ira, del furor o de lo que sea. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Hay cosas que son insignificantes y no merece la pena agrandarlas. A veces ni siquiera vale la pena tener una conversación al respecto porque yo la puedo pasar por alto. Por ejemplo, ¿cómo les parece el crimen de la pasta dental? Cuando descubres que tu pareja ha apretado el tubo de dentrífico por la mitad en lugar desde el final. Es un acto de barbarie, un atentado contra el orden. Pero se arregla con un apretón de un segundo, donde cuadramos la pasta dental por donde la queremos. O ¿qué tal el halago e insulto cuando estamos en la familia? El clásico comentario de una tía o de la abuelita. ¡Qué guapo estás! Se ve que has comido muy bien. Te están llamando guapo y gordo en la misma frase. Es un arte que solo la familia domina y que es mejor tomar con una sonrisa y pasar por alto. Recuerdo hace unos años, como unos 5 años, estuve de visita en Colombia, en una de las iglesias que plantamos con mi esposa. Y había un hermano que no veía hace rato.
Y el hermano me saludó, me cogió el gordo de la panza, literalmente con las dos manos, me lo movió de lado a lado. Y me dijo, está gordito, pastor. Entonces uno tiene la opción de ofenderse o tomarla con cariño y con gracia. No me quedo de otra. Gracias, hermano. Sí, comiendo bastante. Podemos pasar por alto la ofensa. Miren lo que dice 1 de Pedro 4:8. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Hay cosas que no vale la pena una charla, pero hay otras que sí. Hay unas que no podemos pasar por alto y está bien. Hay unas que te siguen molestando, hay otras que te sigue ese corazón latiendo más rápido. Entonces, si no podemos pasar por alto la ofensa, entonces debemos buscar la reconciliación. Y esto inicia con el primer paso que vimos de hablar directamente con la persona involucrada. La reconciliación es cuando yo voy a la persona que siento que me ha ofendido o que me ha molestado o que ha hecho algo que yo considero que no está bien hecho, y yo voy y le busco e intento una reconciliación en ese asunto. Miren lo que dice Proverbios 17:9. El que cubre la falta busca amistad. O sea, el que no anda diciéndole a los demás lo que pasó. El que no anda compartiendo con otros lo que yo percibí que la otra persona hizo. Mas el que divulga aparta al amigo. Dice la palabra de Dios que en las muchas palabras no falta el pecado. ¿Eso qué quiere decir? Que todos al hablar de alguna manera vamos a ofender en algún momento. Mi trabajo es hablar, mi trabajo es comunicar, mi trabajo es enseñar. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a decir muchas cosas que sin intención les va a ofender a ustedes. A veces hago un chiste y de repente siento algo de personas se ríen y 3 se ofenden. Si te ofendiste, búscame. Si no logras cubrirlo con amor porque fue como que me molestó mucho, búscame. Ven y me dices con tranquilidad, con cariño. Yo estoy abierto para escucharte. Dices, pastor, tú hiciste este chiste y me sentí ofendido. Créanme que me interesa escucharles, porque mi objetivo no es ofender a nadie. Mi objetivo es presentarles la palabra de Dios de una manera que les edifique, los rete. Y claro, a veces vamos a salir retados. Yo mismo, muchas veces cuando estoy preparando el sermón, me siento como que el Señor me está jalando las orejas también. Pero eso es otra cosa, eso ya es problema con la palabra de Dios directamente o con Dios. Ay, Señor, tú me regañaste hoy. Pero si hay algo que yo hice que les ofendió, vengan a mí, por favor. Porque si ustedes no vienen a mí, si no van a otra persona, el pastor ahí con sus chistes malos, y eso ya me tiene aburrido, y él se cree muy chistosito. ¿Qué pasa? La otra persona que no tiene nada contra mí, se queda con eso en su mente. Y amados, a la final, créanme, yo duermo bien. Yo disfruto la vida con mi esposa, con mi familia. Y mientras tanto, ustedes le sembraron una semilla ahí a la otra persona ahí como que viene el domingo y escucha la palabra de Dios y no la recibe. Porque tú le sembraste algo al otro corazón. A mí lo que me interesa es que ustedes puedan recibir la palabra de Dios sin obstáculos. Y si no me dicen, ¿cómo voy yo a saber lo que les está ofendiendo? Porque les doy el ejemplo, cuando uno maneja una bicicleta es fácil estar pendiente de todos los ángulos y aún así tenemos accidentes. Cuando uno va solo, cuando uno está a cargo de su propia vida, pues es fácil mirar para todo lado y aún así nos complicamos. Manejar la familia, ok, entonces ya no es solamente una bicicleta, sino un auto. Ya empieza a agrandarse la cosa y tenemos a veces unos puntos ciegos. Cuando manejamos de repente un bus, se hace más complejo porque es más grande y hay muchos puntos ciegos. Cuando manejamos un crucero que está lleno de personas, se hace muchísimo más difícil porque uno está por allá en una cabinita y uno no puede ver todo lo que está sucediendo, y eso es lo que sucede con una iglesia. Hay muchas personas.
Yo no puedo ver todo lo que está sucediendo y es un hecho. Yo les voy a ofender o algo les va a molestar. Soy humano. Pero si ustedes no me aman lo suficiente para venir a mí y decirme, mira, pastor, mejor no digas esto, se escuchó o en esta cultura o en este país eso suena feo, o esa palabra que dijiste es una grosería en Honduras, en El Salvador, en Colombia, lo que sea. Pero si nadie me dice, entonces ¿cómo voy a crecer? Y voy a ofender a otros que vengan también. Y si de repente te atreves a decirme, porque yo ya escuché que tú tienes una inquietud conmigo, y te llamo a cuentas y te digo, bueno, pues no a cuentas de una mala manera, pero te digo, bueno, he escuchado que tienes una inquietud en mi contra, quisiera escucharla. Y vienes y me dices, no, es que me voy de la iglesia. Pasa como con el matrimonio. Si simplemente esperamos y no hablamos y no tratamos con los conflictos y pasaron 20 años y un día llegas a casa y le dices a tu pareja, no, es que me voy a divorciar de ti. ¿Pero qué pasó? Pensé que éramos felices. No, es que tal y tal y tal. ¿Pero por qué nunca lo hablaste? Y lo mismo pasa. Eso es una respuesta de escape. Me voy de la iglesia, me voy del matrimonio, no quiero volver aquí, no quiero ser más tu amigo, ya no eres más mi familiar, ya no te invito a... No son actitudes cristianas, no son actitudes bíblicas. Entonces, amados, los animo a que vengan a mí. Siempre les voy a dar el espacio. Y yo entiendo que yo voy a ofenderles. Y oro cada domingo para que lo haga lo menos posible. Porque mi deseo no es ofenderles. Mi deseo es edificarles. Dice la palabra entonces que si se soluciona, pues has ganado a tu hermano. Si vas y hablas directamente con él, has ganado a tu hermano. Y yo he tenido gente que ha venido a mí y me ha dicho, mira, pastor, tú dijiste eso. Me da la oportunidad de arrepentirme, me da la oportunidad de decirle, perdóname, hermano, nunca tuve en mi corazón, pero entiendo cómo eso te pudo ofender. Y les agradezco a los que han venido a mí en algún momento, porque eso es una señal de amor para mí. Entonces, se restaura la relación y ahí queda, y seguimos adelante. Paso número 2, involucrar a uno o dos más. Si no se logró, ok, entonces ya necesitamos ir un paso más allá, dice Mateo 18:16, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, pero no para que le den la golpiza entre los tres, sino para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Lleva personas maduras, personas neutras, no lleves a alguien que va a estar de acuerdo contigo. El deseo es que haya una verificación de los hechos. Entonces, la maravilla es, yo hago parte de un equipo pastoral de 22 pastores. Si tú vienes a mí, yo no te escucho. Si tú vienes a mí y encuentras en mí una respuesta arrogante y una respuesta que no te escucha, que minimiza o que no asume la responsabilidad, no quiere decir que vamos a hacer todo lo que tú consideras, pero mereces respeto, mereces que seas escuchado. Aquí somos 22 pastores en esta iglesia y yo hago parte del equipo pastoral. Entonces, si hay una situación en la cual tú ves que yo no, o la otra persona, o tu pareja, o tu familiar, o tu miembro hermano de la fe en la iglesia, y como que no se solucionó, entonces buscas a personas más maduras y para que se sienten para verificar, para que haya una seriedad en el asunto, para que haya una mediación, para que haya una responsabilidad y se asuma esto de una manera espiritual. Entonces, Jesús nos dice, habla primero con la persona. Antes de eso, intenta pasar por alto la ofensa. Si no puedes, ok, habla para que se haya una reconciliación. Luego, si no se soluciona, entonces trae a uno o dos para que conste toda palabra delante de ellos. Y paso número 3, ya es en el caso de la iglesia, presenta el caso ante la iglesia. Hay casos en la iglesia que requieren que la persona que ha seguido en pecado debe ser traído ante la congregación. Hay personas que he estado en un par de situaciones a lo largo de mi vida en donde ha sido necesario traer esto. Una vez en una iglesia donde asistíamos en Pensilvania, mientras yo hacía mis maestrías en teología, un hombre estaba abandonando a su mujer y a sus hijos por irse con otra mujer. Él era miembro de la congregación y se le habló, el pastor habló con él,
el hombre no quiso arrepentirse, no quiso dejar a su amante, su esposa estaba dispuesta a perdonarlo, se hicieron los pasos, se trajeron a otros pastores para ayudar a este hombre, él insistió, entonces ya se trae el caso delante de la iglesia. Esto es lo que se llama rendición de cuentas. Entonces ahora si vemos la gráfica, esto es lo que se llama la rendición de cuentas. Entonces, hay 4 respuestas de paz en esta gráfica. Una es pasar por alto, otra es buscar la reconciliación. Esas 2 se pueden hacer a nivel individual. Luego la mediación es cuando yo no logro cuando no logro hacerlo solo, entonces involucro a otras personas para que medien. Si ustedes tienen problemas, dificultades, busquen ayuda de personas espirituales. Estamos para servirles. A veces entre latinos no nos da pena, no, pero ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir el pastor? ¡Qué vergüenza! Olvídate de eso, tu matrimonio se está yendo en total destrucción. ¿Qué importa lo que piensa el pastor? Lo que importa es lo que piensa Dios. ¿Y qué es lo que voy a pensar? Que necesitan ayuda y les voy a ofrecer las herramientas bíblicas para que salgan adelante. Eso es lo que voy a pensar. Que todos tenemos dificultades, pero tenemos una cultura que no quiere hablar, que no quiere decir. A veces hay mujeres que están enfrentando abuso psicológico, físico, financiero. Y se aguantan. No tienes por qué aguantarte eso, mujer. Y en algunos casos, algunos hombres también, que la esposa le da con el sartén en la cabeza. Y suena chistoso, pero hemos tenido el caso, y lo tuvimos en una iglesia donde yo pastoreé, de una mujer que era la que le pegaba al esposo. Y suena chistoso, y algunas dirán, es que se lo merecía. Pero sucede. Entonces, hay la mediación y luego viene la rendición de cuentas, donde yo le voy a rendir cuentas a mi comunidad. Donde, así como los niños le rendimos cuentas a papá y mamá, ¿ok? Les enseñamos, van a manejar el conflicto entre ustedes. No pudimos, ok, mediación. Él me sigue pegando, él me sigue, ok, entonces hay una rendición de cuentas donde se comparte y se trae esto a la iglesia. Dice el versículo 17, continuamos leyendo. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. ¿Quién es el gentil? El que no era judío. O sea, que se le trate ya no como un hermano en la fe, sino como una persona que necesita arrepentirse. Una persona que necesita escuchar de Cristo otra vez. Se le trate como el recaudador de impuestos. Ellos eran los que recaudaban impuestos entre los judíos, siendo judíos, para trabajar para Roma. Los detestaba la comunidad. Entonces, cuando la persona insiste, entonces ya a nivel de iglesia es cuando la rendición de cuentas se trae. Y entramos al cuarto paso, que es el liderazgo de la iglesia disciplina la falta de arrepentimiento. Las 2 palabras para completar aquí en el punto 4 es liderazgo y disciplina. A veces necesitamos la rendición de cuentas. Familia, es saludable hacer parte de una comunidad donde yo le rindo cuentas con mi vida a esa comunidad. Eso nos ayuda a caminar en justicia. Pero si yo me salgo porque no me gustó que el pastor me llamó la atención o me dijo, mira hermano, estás en pecado, estás yendo a chismosear a otras personas, y eso es lo que la Biblia llama chisme, estás yendo y estás generando división, y eso está mal. Hay gente que se molesta y se van. ¿Se van por qué? Porque no quieren rendir cuentas. Prefieren aislarse. Y a veces no tengo nada contra las mega iglesias. Esta es una mega iglesia. En inglés tenemos miles de personas. Pero el sistema de nuestra iglesia motiva a que la persona se involucre en un estudio bíblico para que haya esa rendición de cuentas. Pero a veces las personas se esconden. Entonces, ya el pastor ya me conoció, ya me dijo, y yo estoy fallando, y en mi matrimonio esto y aquello, y mi esposa fue a hablar, o mi esposo fue a hablar, yo ya no quiero ir allá. Prefiero esconderme en otro lado donde no crezca, donde mis pecados me los dejen quietos, donde yo siga en ese patrón destructivo. Eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Lo que Dios quiere para tu vida es que juntos crezcamos. Nos vamos a ofender unos a otros. Nos vamos a ofender. No es si nos vamos a ofender, sino más bien cuando nos ofendamos. Entonces, el liderazgo de la iglesia disciplina la falta de arrepentimiento. Versículo 18 dice acá: en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Esto no está hablando de demonios.
Estamos en el contexto donde Jesús está hablando de cómo se disciplina el pecado en la congregación. Ve a solas, luego trae 2 testigos. Si no funciona, tráelo delante de la iglesia. Si no funciona y sigue, entonces que el liderazgo de la iglesia discipline la falta de arrepentimiento. ¿Y cómo se hace? Ahora dice estas palabras raras, que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué significa? Aquí atar significa prohibir o confirmar que una persona por su falta de arrepentimiento permanece atada en sus pecados. O sea, todo lo que atemos en la tierra está haciendo referencia a que el liderazgo de la iglesia dice: tú a través de este proceso no te has arrepentido, no has querido la restauración, no has cambiado tu conducta. En el caso de este hombre que les cuento, no has decidido abandonar a tu amante e insistes en abandonar a tu esposa. Estás pecando contra Dios, contra tu esposa, contra tus hijos. Por lo tanto, en la comunidad eres rechazado como un creyente porque tu vida y tu conducta no está reflejando lo que tú dices creer. En 1 Corintios 5, Pablo da un ejemplo de un hombre que estaba con la mujer de su padre. Y obviamente era un pecado público bastante grotesco. Y Pablo dice: al tal entréguenlo a Satanás, o sea, sáquenlo de la comunión de la iglesia y que Satanás haga con él lo que quiera para que llegue a arrepentirse. Hay una cobertura espiritual de bendición cuando haces parte de una iglesia bíblica, una iglesia que busca tu crecimiento espiritual, que busca tu crecimiento como persona, como familia. Pero ese crecimiento habla también de cómo el liderazgo disciplina. Entonces, si el liderazgo dice: tú estás atado en tus pecados y no quieres arrepentirte, dice aquí que eso será confirmado por Dios también en el cielo, queriendo decir, Dios respalda eso. Dios respalda esa rendición de cuentas. Y punto número 5 y último, el liderazgo de la iglesia no solamente disciplina la falta de arrepentimiento, sino que también restaura al arrepentido. Y hay casos donde la gente se arrepiente y vuelve a los caminos del Señor. Y entonces dice el versículo 18, y todo lo que desaten en la tierra. O sea, cuando ya la persona se arrepiente, se declara que esta persona ya se ha desatado de ese pecado, de esas cadenas de pecado, será desatado en el cielo. Dios respalda la decisión del liderazgo. Aquí no se está hablando ni de oración, ni de demonios, ni de atar al diablo. No se habla de nada de eso. Se está hablando de cómo el liderazgo disciplina la falta de arrepentimiento y cómo el liderazgo de la iglesia también restaura al arrepentido. Esa es la restauración. Es declarar que esta persona ya no está en su necedad, en su terquedad, sino que ha vuelto a la comunidad de la fe, a la obediencia, y la iglesia lo reconoce así. En 2 Corintios capítulo 2, Pablo habla de que se restaurara a un hombre que había sido expulsado, y parece ser que era el mismo del cual habla 1 Corintios capítulo 5. Parece que este hombre se había arrepentido y Pablo les dice: recíbanlo de nuevo. O sea, desátenlo. Declárenlo desatado porque se arrepintió. Bienvenido. Bienvenido. Y luego viene el versículo 19. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan en la tierra. ¿En qué contexto? Disciplina del pecado. No es, aquí dice, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces yo salgo y le digo: venga, póngase de acuerdo conmigo para que el Señor me dé un Ferrari. Entonces nos ponemos de acuerdo los dos, y aquí dice que si yo me pongo de acuerdo con otro, entonces le será hecho. Entonces yo me pongo de acuerdo, Señor, y mi hermano está con la convicción de que yo debo tener un Ferrari. Entonces vamos a orar juntos y en el nombre de Jesús, porque a veces se eleva el tono como si eso hace que el Señor se despierte, como que es que, ya lo hizo así, entonces ahora sí. No, aquí no está hablando de la oración. Está diciendo que cuando 2 líderes se ponen de acuerdo, 2 o más líderes, en cuanto a la disciplina o al perdón y restauración de una persona dentro de la iglesia, eso que piden, Señor, restaura, eso que piden, Señor, renueva, o eso que piden, Señor, disciplina, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Van a ser disciplinados los que son expulsados de la comunión de la fe, y van a ser restaurados y bendecidos y consolados aquellos que son restaurados de nuevo a la comunión de la fe.
Y luego viene uno de los versículos más mal interpretados y más mal aplicados de toda la Biblia. Y es el versículo 20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Familia, esto no está hablando de la oración. Esto está hablando de la disciplina bíblica en la iglesia. Esto está diciendo que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor para restaurar al arrepentido o disciplinar al no arrepentido, Dios está en medio de ellos confirmando su presencia. Porque si esto fuera un versículo que está hablando de la oración, sería incoherente. Porque entonces, que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y si hay uno solo, entonces Dios no está ahí. Esto no tiene nada que ver con la oración. Entonces no lo vuelvan a citar. No, sí, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está el Señor. Vengan, oramos. No, esto es para disciplinar el pecado o para restaurar al arrepentido. Esto no tiene nada que ver con la oración. Recordemos, una de las reglas de sana interpretación bíblica es contexto. ¿De qué está hablando? Y el contexto marca claramente que esto es de la disciplina de la restauración en la iglesia, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre y estoy yo en medio de ellos. Sí, el Señor está ahí para respaldar las decisiones de la iglesia local representadas en el liderazgo cuando se disciplina a un pecador no arrepentido o cuando se restaura a una persona que se ha arrepentido y vuelve a la comunión de la fe. Recordemos cómo el vuelo 431 de Delta voló en medio de las bandas externas del poderoso huracán Irma. En ese tiempo, como les comenté, mi familia y yo vivíamos en Miami. Nos tocó escapar, nos tocó irnos para Orlando, o cerca de Orlando, donde vivía mi cuñada y mi cuñado. Y cuando volvimos, las cercas, los árboles arrancados, todo estaba destruido. Pero en este caso, los pilotos tenían que seguir esa cuidadosa ruta, direccionando el avión correctamente en medio de ese huracán. Es mi oración que ahora con estas herramientas ustedes también puedan empezar a dirigir los conflictos en sus vidas a la luz de estos 5 pasos para que naveguen el conflicto exitosamente. Amados, si como iglesia no navegamos el conflicto bíblicamente, nos vamos a hacer daño. Y tú te vas a afectar porque vas a dejar de recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. Simplemente porque te ofendiste, porque alguien te miró mal, porque alguien te pisó, porque alguien te dijo mejor siéntate aquí, no allá. Porque, amados, cubrámoslo con amor, y si no lo podemos cubrir con amor, vamos directamente a la persona para que entonces podamos solucionar el conflicto bíblicamente y así crecemos. Y lo vemos con los niños. Los niños, le quita uno el juguete al otro, el otro le pega un puño en la cabeza y estamos instruyéndolos. Así no se hace, así no se pega, dale pasito. Así estamos con nuestro nieto que tiene 1 año. Entonces él, cuando se pone bravo, él se pega a sí mismo o le pega el manotón al que esté por ahí. Es pasito, pasito, y cuando esté más grande, bueno, vas a hablar con el nene, vas a hablar con el niño, qué pasó, etcétera, etcétera, etcétera. Y así somos nosotros. Como niños, cuando venimos a la fe, y la idea es que crezcamos en madurez y logremos experimentar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Estas más de 170 personas que volaron en medio de la tormenta, llegaron con éxito, en paz, con gozo, a su destino. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a orar.